populismo tiene distintos significados, es polisémica. Puede referirse, por ejemplo, a Maduro, y lo digo sin mala intención, porque está aquí a mi lado Karina. Puede referirse, por ejemplo, a Bolsonaro, y tengo aquí al otro lado a María Carolina Trevisan, o puede referirse al presidente Trump. ¿En qué estaría yo pensando? Puede referirse al presidente Trump, y tengo aquí un poco más allá a nuestro amigo de la agencia EFE, Alejandro Varela, director de la mesa de edición de América, que realmente sé que es un experto en Trump y en sus idas y venidas. De manera que estamos hablando de periodismo y de populismos. Y la segunda parte del título dice: la prensa que informa y la prensa que uniforma. Bueno, esto es un poco excesivo porque hay muchas más categorías de prensa. Desde luego, estar aquí estos días, para quienes hemos venido del otro lado del Atlántico, ha sido, permitidme que os lo diga, un verdadero privilegio, porque hemos tenido la oportunidad, para mí emocionante, de escucharos, de escuchar a los periodistas, a muchos periodistas que estáis en primera línea, que estáis... yo acabo de publicar un libro en España que se llama En silla de pista, acontecimientos vividos en primera línea, acontecimientos de los que he informado en primera línea. Estáis informando de acontecimientos que estáis observando en directo, y eso es la esencia de la profesión periodística. Eso y los planteamientos morales que aquí se han escuchado, porque como hay tanta fraseología, como hay tanta confusión, como nos dicen tantas y tan confusas cosas, pues conviene ir estableciendo la claridad, y la claridad es la que se os ha escuchado a vosotros. ¿Cuál es la claridad? La claridad es los dilemas morales que plantea el ejercicio de la profesión periodística, el ejercicio de este oficio, que podrá plasmarse en diferentes formatos, bajo diferentes sensaciones o lo que sea, pero que sigue respondiendo exactamente a los mismos valores que lo constituyen. Por eso, porque hemos escuchado cómo hay siempre la oportunidad de pervertirse, pero hay que rechazar esas oportunidades a veces de prosperidad y de no sé qué, en beneficio o en cumplimiento de lo que son nuestros deberes. Y de ese cumplimiento de los deberes y de ese ese poner de manifiesto los hechos reales y no condicionarlos, etcétera, es de lo que hemos estado hablando en el día de ayer y en el día de hoy y en la sesión que ha precedido a esta. Bueno, la prensa que informa y que busca hacerlo sin someterse a condicionamientos, y la prensa que uniforma, la prensa que quiere, la prensa que busca el poder. El poder quiere servirse de la prensa. Lo dije ayer en una pequeña acotación a propósito del libro del diálogo en el infierno entre Montesquieu y Maquiavelo. ¿Qué hará su gobierno? Mi gobierno se hará periodista, dice Maquiavelo. Pues esa actitud maquiavélica sigue perfectamente vigente. El poder, pero el poder político, pero el económico, el empresarial, el bancario, el religioso, el deportivo, el de las mafias, el de los narcotraficantes, cualquiera
cualquiera que se nuclea como poder, cualquier instancia, cualquier ámbito que se nuclea como poder, enseguida quiere ser periodista, enseguida quiere condicionar el periodismo, enseguida quiere valerse de ese instrumento para hacerse la propaganda, para conseguir adhesión, para sentirse confortado. Bien, entonces, periodismo y populismos, la prensa que informa y la prensa que uniforma, la prensa que se quiere que suscite adhesiones. Y luego, en este pequeño texto que se antepone a los nombres de los que formáis el panel, se habla de los movimientos populistas en boga que necesitan con frecuencia, que buscan ansiosamente con frecuencia antagonizarse con el periodismo. Antes estos ejemplos había que buscarlos de mala manera, con gente excéntrica. Ahora resulta que el peor de los ejemplos se nos está dando desde la Casa Blanca. Y de un sitio y de un país que, en fin, pasemos por alto muchas cosas, pero que muchas veces ha dado unos ejemplos muy emocionantes y muy valiosos al mundo entero, pues resulta que de ahí nos están viniendo ahora los peores ejemplos, las peores incitaciones, las zafiedades más abiertas. Pues bien, el problema es, para los periodistas, para el periodismo, evitar caer en la trampa de convertirse, de aceptar el papel de antagonista que se les quiere asignar por parte de estos populistas. Hay que ir con mucho cuidado, hay que hacerlo sin perder el pulso, sin dejarse llevar a donde nos quieren situar, y sin perder la perspectiva imprescindible para el ejercicio del buen periodismo. Bien, ¿por qué? Porque de lo contrario, pues caeríamos en eso que dibujó muy bien El Roto, ese gran viñetista que publica ahora en el diario El País, y que un 1 de año publicó una viñeta que se veía una gran manifestación con una pancarta en la que se leía: queremos mentiras nuevas, porque el público se ha acostumbrado a esa dieta de mentiras y no se le puede satisfacer en esa demanda. Y también esta otra viñeta extraordinaria que se veía a unas gentes escuchando la radio, y decía la leyenda, el texto: cada uno escuchaba su emisora favorita para mantenerse uniformado. O sea, no informado, sino uniformado. Bueno, no quiero enrollarme más, quiero volver sobre lo que decía antes, el interés que ha tenido el desarrollo que hasta aquí hemos seguido de este foro, que es el 24º de esta colaboración, yo estimo que muy valiosa, entre la Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano y la Asociación de Periodistas Europeos, y deciros que necesitamos darle la vuelta a la situación después de todo lo que se ha escuchado aquí. Es absolutamente fundamental que no cunda el fatalismo, que sepamos que no está predeterminado, no está ya escrito de antemano el desastre, que hay que intentar dar la vuelta a la situación. Que, por ejemplo, este asunto de no quedarnos solo con los efectos que se perciben, sino remontarnos a las causas, es tan importante, y hacer ese periodismo exigente y dejar, en fin, rehusar esa situación de docilidad en la que nos querrían situar. Bien, entonces, tenemos para hablar de estos temas y de los que ellos quieran o ellas quieran provocar, y les voy a dar la palabra por el orden en que están aquí. Primero, a Karina Sainz Borgo.
escritora y periodista, venezolana. Entonces, como ha dicho alguien aquí, hay migrantes A y migrantes B. Y ha dicho, si estos migrantes centroamericanos fueran venezolanos, estarían en la primera página de todos los periódicos. Bueno, será por merecimientos propios. Yo le quiero dar la palabra a Karina Sainz Borgo, que lleva trabajando ya algunos años en un diario online español que se llama Voz Populi, colaborando en algunas emisoras de radio, y que está a punto, y la felicito por ello, de sacar su primera novela, que para que vosotros os hagáis idea, siendo su primera novela, su agente literaria la ha llevado a la Feria de Frankfurt, la más prestigiosa, la Feria del Libro de Frankfurt, la más prestigiosa del mundo. ¿Y qué ha pasado? Que 27 países han comprado la novela de Karina. Así que vamos a escucharla con la máxima atención. Adelante. Gracias, Miguel Ángel, por tan elogiosas palabras. Muchas gracias. Y bueno, nuevamente ayer lo comenté, pero también quería dar gracias por la invitación a este espacio de conversación y de debate que creo que es enriquecedor desde todo punto de vista. No solamente en el ejercicio del periodismo, sino en la capacidad de escalar realidades. Como ha comentado Miguel Ángel, yo vivo en España desde hace 12 años, soy periodista y trabajo como periodista en España desde entonces. Sin embargo, mi formación también profesional y ciudadana en Venezuela me permitieron acudir a la eclosión de lo que sería la aparición de Hugo Chávez como personaje y la resurrección, digamos, del populismo, concretamente en la política venezolana. El populismo ni la posverdad son nuevas. Y hoy parece que se necesitan más que nunca. Es un fenómeno, o son dos fenómenos cuya antigüedad ha ido revitalizándose y digamos que reconfigurándose. Y a pesar de su antigüedad, uno podría pensar que podía existir una forma de vacunarse contra ambas. Pero creo que contra los males colectivos no estamos del todo siempre en la posibilidad de vacunarnos, ¿no? En ese sentido, hay una sensación, y podría o quisiera centrar lo que pueda aportar en esta conversación, que he visto dos fenómenos de populismo desarrollarse y crecer, que creo que fue el populismo venezolano y una reciente oleada o a raíz del 15M, sobre todo en España, en la aparición de algunos conglomerados políticos, concretamente Podemos, que es un partido que también se inscribe abiertamente en lo que sería un signo del populismo, ¿no? En el sentido del uso del agravio como principal herramienta de sentimentalización del escenario político. Cuando Hugo Chávez irrumpió en la vida política venezolana en 1998, había un Estado que política, social y económicamente estaba enquistado. Había venido sufriendo, digamos, un infarto, que además lo acabo de escuchar, un infarto sordo. Teníamos años en un colapso que la propia estructura política del país no supo entender, no supo utilizar para reconvertir una situación social que venía con una gravedad y con unos niveles de pobreza importantes, de segregación social. Y Hugo Chávez como personaje supo utilizar, supo escuchar y utilizar el mensaje de la segregación social, de la discriminación social, de las enormes diferencias sociales, para irrumpir en un escenario político donde las principales fuerzas de la socialdemocracia no habían sido capaces de detectar que su propia estructura de progreso y bienestar había hecho agua. Venezuela es un estado petrolero que hoy acude, ¿no?, a las ruinas de lo que había sido la aspiración de progreso. Chávez llegó a la escena política cabalgando en las ilusiones de uno y en las frustraciones de muchos, y en el dolor y en el hambre de muchas personas. Sin embargo, creo que como buen fenómeno populista utilizó la victimización no para solucionar un problema, porque creo que Hugo Chávez no solucionó problemas, los hizo visibles, sin duda alguna. Sin embargo, a medida que fue avanzando como proceso, demostró que esa minoría gobernante que se retrataba con las mayorías nunca tuvo un interés real
por realmente redistribuir las rentas en función de una nueva aspiración al progreso y de un nuevo pacto de convivencia como país y de construcción, sino que optó por la demolición de todas sus instituciones, progresivamente, desde las simbólicas hasta las políticas. La construcción de un sistema de salud pasó por la demolición del que funcionaba y la creación de una simulación, de una espectacularización de lo que debía ser un sistema de salud. Además, ayudado y perpetrado con una fuerza profundamente militarista y con un talante autoritario. En ese proceso, el ataque a los medios de comunicación en Venezuela comenzó un lento avance, desde el uso del lenguaje, la creación de verdades y divisiones entre buenos y malos, la prensa que miente, una serie de síntomas y de signos que comenzaron a crear verdades paralelas. Cada quien tenía su verdad. Y en los momentos de mayor crispación política, eso generó sin duda alguna, hablo ya hace por lo menos 10 años, comenzaron a caer las más grandes cabeceras, las que no habían sido capaces tampoco de coger el pulso de lo que realmente estaba ocurriendo en el país. Se nos caían los cascotes encima políticos. Parece mentira, pero hablar de eso hoy parece que estoy hablando del siglo anterior. Y a su manera lo es, porque hemos vivido un proceso de 20 años. Ya cuando Hugo Chávez fallece, tenemos una situación avanzada de instituciones colapsadas, de una incapacidad de diálogo, un gobierno con un talante antidemocrático y poco dado a la negociación, y en el que la prensa se convirtió en el principal foco de ataques del gobierno y de, por supuesto, los seguidores del chavismo. Ahora voy a hacer un cambio de bisagra, en otro contexto completamente diferente, como es la España a la que yo llegué a vivir en el año 2006. Tras la aparición de la crisis económica en el 2008, percibí, ya yo tenía tiempo trabajando como periodista y ya tenía viviendo por lo menos 4 o 5 años en España, comencé a observar que el colapso del estado del bienestar y de lo que se entendía como el estado del bienestar y una seguridad económica y una bonanza económica abrió paso a la visibilización de una serie de problemas y de conflictos que se expresaron en el 15M, que no sé si recordaréis que la Puerta del Sol en Madrid se convirtió en el punto en el que se empezaron a congregar una serie de movimientos sociales que visibilizaban distintos temas. A raíz de ese movimiento del 15M, muchos años después, bueno, no muchos, digamos que en el proceso posterior, todas las fuerzas y portavoces, activistas que estuvieron allí se aglutinaron y ellos se defienden y defienden su origen, Podemos, en el 15M. Entonces, me gustaría volver sobre esta bisagra, ¿no? En un proceso complejo, muy complejo como el venezolano, había un colapso y un enquistamiento institucional. Y a la España a la que yo llegaba había colapsado una idea de bienestar, de orden. Y comienza a aparecer nuevamente en el discurso de Podemos una situación de utilizar el agravio y la frustración como un elemento de penetración de un mensaje que se valió de los medios de comunicación y de la intervención de muchos de estos portavoces como participantes en tertulias, articulistas. La prensa fue la primera línea de aparición de estos actores políticos. Nuevamente, ellos consiguen como partido abrirse y empiezo a notar una cierta reproducción en el uso del agravio como principal gasolina, ¿no? para abrirse paso. No quiero frivolizar, aunque probablemente una simplificación y un abocetamiento tan básico, ¿no? de dos situaciones muy distintas. España tiene un contexto europeo en el cual comienzan a reproducirse algunos fenómenos que son compatibles con el uso del agravio y en el cual los nacionalismos también han irrumpido en ese sentido. Y luego tenemos el caso venezolano, que es una tragedia, en toda regla una tragedia social, política y ciudadana, porque es un país que vio su desaparición y no fue capaz de evitar esos signos. En ambos casos, el populismo que utilizaba la sentimentalización como un instrumento de penetración y la posverdad y esta idea de poner en escena una mentira, romanizar y convertir en espectáculo elementos de una complejidad tremenda. En el caso venezolano, una estructura social que no era sostenible, con un bienestar, en el caso del petrolero, que estaba mal distribuido. El petróleo no regaba todas las estructuras que debían concretar el progreso que había diseñado la democracia venezolana para poder generar inclusión social y desarrollo. Pero es que resulta que ese mismo petróleo terminó siendo utilizado y terminó evaporándose en un estado que hoy es fallido y es incapaz de proveer alimentos
que es incapaz de asegurar la circulación de medicamentos y que además tiene la terrible medalla puesta de que un 80% de los medios independientes desaparecieron. Ya fuera por la vía de la autocensura, ya fuera por la vía legal, en el año 2010 se estableció una ley que multaba con unas cifras astronómicas a radios, a periódicos y a cualquier comunicador. Estaba la señalización en el ejercicio del periodismo y prácticamente las estructuras de la prensa independiente colapsaron. Y finalmente llegamos al colapso de todas las prácticas ciudadanas hasta el hecho más elemental de poder tener acceso a la medicina. Habíamos vendido sentimientos y se habían utilizado sentimientos. Y los medios y la prensa se convirtieron en el terreno de combate del uso de la herramienta de los sentimientos y la frustración para lograr un cometido político que es mantenerse en el poder. Del lado español no estoy diciendo ni mucho menos que Podemos sea equiparable con el chavismo, pero reconozco algunas prácticas comunes y algunos rasgos. Antes de terminar mi abocetamiento bisagra, hay dos libros que me han caído estos días en las manos y que trabajé mucho antes de venir con esta mesa en mente. Uno lo acaba de reeditar Lumen, que es una conferencia de Humberto Eco, que dio Humberto Eco en 1995 en la Universidad de Columbia. Y enumeraba 14 claves para identificar el fascismo. Hay cosas que están allí expresadas que son tremendamente familiares. El sincretismo del pensamiento, la utilización de la emocionalidad, el neolenguaje y la puesta en escena, siempre la puesta en escena de términos incompatibles normalmente y opuestos entre sí. Del otro lado me cayó un libro de Mark Lilla, es un autor norteamericano de pensadores temerarios que acaba de publicar un libro en otro contexto que habla del fenómeno Trump, de otro contexto, que se llama El regreso liberal. Está publicado por Debates, muy bueno. Mark Lilla decía que no era homologable las prácticas o la comunicación del fascismo con las prácticas del populismo, pero que sí había un elemento común, que es que hay una clase política de demagogos que es eterna. Y la demagogia, una de las cosas y uno de los principales atributos que tiene es la puesta en escena. El uso de los medios y de la escena pública, de la esfera pública, como puesta de largo de sus ideas y el uso progresivo de aquellos medios contra los que va a ir en contra. Porque creo finalmente que siempre es ese uso, ¿no? Utilizar algunos canales para luego destruirlos, colapsarlos o por lo menos atascarlos con estos mensajes que son como piedra. Termino con estos dos libros y con estas dos ideas porque, aunque insisto, no es mi intención banalizar, sí creo que hay un uso de la palabra, de la verdad y del lenguaje que en el escenario periodístico han irrigado muchos de estos fenómenos y que creo, desde el punto de vista en el escarmiento de esas dos circunstancias, que la prensa tiene que tener la capacidad de relativizar, de recuperar la complejidad de las cosas. Se lo comentaba Juan ahora, pueden ser verdad dos cosas al mismo tiempo, dos cosas contradictorias pueden ser verdad al mismo tiempo, y los populismos están en contra de los matices, están en contra de la pluralidad, y creo que el ejercicio del periodismo está abrazado, perdonadme, bueno, me ha podido la mezcla de cosas, se abraza a esa idea de que hay que permanecer y hacer que prevalezca el valor de la complejidad y de los diferentes puntos de vista. Gracias. Muchas gracias, Karina. Entonces, ahora le voy a dar la palabra a María Carolina Trevisan, que es periodista, que es brasileña, que es docente de políticas públicas sociales y periodismo en la Universidad de Sao Paulo y que ha venido pues a darnos cuenta de su trabajo como periodista, de su experiencia como docente y del fenómeno recién llegado al poder en su país, que significa la victoria del nuevo presidente. Adelante, María Carolina. Gracias, Miguel.
Bueno, gracias por estar acá, para escucharnos y gracias por la invitación. Para mí es un honor poder hablar de eso que pasa en mi país ahora. Todavía no lo sé cómo poner la presentación aquí. ¿Cómo se pone? ¿Cuál es el botón? Bueno. Muy interesante lo que habló Karina, porque creo que hay mucho que ver con lo que pasó con los periódicos y la prensa en general en Brasil. Fuimos, de cierta forma, omisos con lo que pasaba, y la prensa internacional logró mucho más nombrar las cosas como son que nosotros. Nosotros estuvimos como buscando la isención que plantea el periodismo de Estados Unidos, ¿no? Y ahí nos omitimos de cosas importantes. Entonces, primero quiero contaros quién es Jair Bolsonaro, el presidente electo de Brasil. Es un diputado que hace 28 años está en la Cámara de los Diputados de Brasilia. Esas son algunas de las frases que habla. No sé si está en las cosas que dice Humberto Eco, creo que sí, ¿no? Entonces, no es que es novedad que habla ahora, pues hace muchos años que habla lo mismo. Entonces, soy favorable a la tortura. El régimen debería haber matado 30.000, no apenas torturado. Para el crimen que hizo Fernando Henrique Cardoso, que fue un presidente de Brasil, merecería ser fusilado. Pinochet debería haber matado más gente. En 2007 dijo, tengo 4 hijos, el quinto he sido débil y me salió una mujer. Joder. En 2008, el gran error fue torturar y no matar. En 2011, prefiero que mi hijo muera a que sea homosexual. En 2017, hablando de los afrodescendentes, dice que no sirven ni para procrear y habla como si fueran animales. En 2017, aún, mujeres no deben tener el mismo sueldo que hombres porque se quedan embarazadas. Eso casi que le derruba, pero bueno. Las minorías deben adecuarse a la mayoría o desaparecer. Eso es muy importante porque es una de las cosas más terribles que puede haber hablado y mucho en contra de las mujeres, ¿no? Esta señora es una diputada importante del Partido de los Trabajadores, que es el partido de Lula, y entonces dice, ella le contesta de una cosa y él estaba ahí en la tele en vivo y en 2003 dice, jamás te voy a estuprar. Estuprar existe, ¿no? Violar, perdón por el portuñol. Porque tú no lo mereces, es muy fea, vagabunda. Vagabunda es llamar de puta. Y lo peor que ha podido pasar, y nosotros fuimos espectadores de eso en vivo, fue que en la votación del impeachment de la presidente Dilma Rousseff, él dicho en la hora de su voto que por la memoria que lo hacía por la memoria del coronel Alberto Brilhante Ustra, el pavor de Dilma Rousseff, porque la expresidente Dilma fue torturada por Brilhante Ustra. Brasil es el único país del mundo que no ha reconocido a la dictadura y los torturadores. Entonces los torturadores siguen, los que están vivos, siguen no siendo punidos. Eso, si quieren, después hay en titulaciones en español les enseño. Bueno, ¿qué pasó? En ese momento muy compleja la situación en Brasil porque Lula estaba casi para ir a la cárcel porque estaba siendo acusado de corrupción. Y la gran prueba que tenían es un reportaje del periódico O Globo que decía que le vinculaba a un piso, un triplex, y que decía que era de Lula, que recibió eso en troca de favores, en cambio de favores. Y eso, por convicción, el juez le condenó, y en primera instancia, que fue la primera vez que los jueces hacían condenaciones en primera instancia. Hasta ese momento hay el tránsito en juzgado, entonces hay que esperar todos los procesos hasta la segunda instancia, pero con Lula pasó distinto, y el juez Sérgio Moro
el gran héroe de la anticorrupción, pues le encarceló. Ahora, muy curioso, el juez ha sido nombrado ministro de la Justicia por Bolsonaro. Esta fue la primera encuesta. En ese momento, Lula estaba en la cárcel, pero todavía era candidato y tenía como la mayoría de los votos, y todo indicaba que si fuera candidato, pues que podría ganar en la primera ronda. Como ves, 39% de las intenciones y Bolsonaro con 19% de las intenciones. Sin Lula, Haddad, que es el candidato del Partido de los Trabajadores que llegó a la última ronda, estaba como 1, 2, 3, 4, en quinto lugar, muy difícil. Entonces, el Partido de los Trabajadores quiso hacer una estrategia de tardar mucho para decir que Haddad sería el candidato, para que los votos de Lula pudieran pasar más para Haddad. Pero es una estrategia que es muy cuestionable, ¿no? En el día 4 de septiembre, Bolsonaro va a un estado que se llama Acre, coge esa cosa de cámara de periodistas y simula como si fuera un fusil. Y dice, vamos a fusilar la petrallada. Petralladas son los que votan en el Partido de los Trabajadores. Eso 4 de septiembre. Dia 6 de setembro, levou uma cuchillada em um evento que estava. Isso creio que é interessante se queréis ver. É interessante. Estava aí no meio das pessoas, arriba de sua espalda, e vino este homem com um cuchillo e le passou toda a segurança, todos os polícias federais, o colete de prova de balas. Bueno, si hablo muy portuñol, tenéis que hablarme. Bueno, casi que se muere. Entonces, estuvo ahí en el hospital por 3 semanas. Esa es la primera foto que saca, ahí empuñando un arma, ¿no? El 16 de septiembre. Hace declaraciones desde ahí, directamente de su Facebook. Y entonces logra no participar de debates y nada, porque está como con la bolsa de colostomía, y no puede estar ahí. Tampoco ha ido a hablar en la Red Globo, la TV Globo, que es la más grande, que tradicionalmente todas las rondas presidenciales ellos van ahí para hacer entrevistas. Entonces, él tampoco se expuso a los periodistas así más directamente. Entonces fue la primera ronda y como la gente le miró con ojos de humano, con humanidad, pues creció la intención de votos de él y él fue para el segundo turno con Haddad, que era el candidato del PT. En ese momento, muy interesante, recibe el apoyo del obispo de la iglesia evangélica, que se llama Edir Macedo, que al mismo tiempo es el dueño de la TV Record, que es la competencia de Globo. Y entonces en ese momento la TV Record no hace más reportajes en contra de Bolsonaro. Eso hizo con que algunos periodistas se dimitieran. Y también que los reportajes no iban con firma, nadie quería firmar. Estar ahí por eso, ¿no? Entonces, la Red Record y las iglesias evangélicas tuvieron un rol muy importante en la campaña para Bolsonaro. El día siguiente de las elecciones, de la primera ronda, después, porque él volvió con su discurso violento, ¿no? Y este señor, que es el Moa de Catendê, era un mestre de capoeira de Bahía muy importante y fue muerto con 12 cuchilladas por las espaldas por un tipo que era defensor de Bolsonaro. Solamente porque dijo en el bar en que estaban los dos que iba a votar en el PT. Y yo hice ese reportaje para decir que eso no era un caso isolado, porque querían decir que eso es violencia común, no tiene nada que ver con la política
y que, bueno, caso isolado. En Brasil, la gente que más muere de violencia letal de armas son los hombres negros, jóvenes, de la periferia, los pobres. Y el mestre Moa de capoeira tenía esa simbología muy importante, o sea que al matar a él, mataba un montón de gente también. Al mismo tiempo vimos un montón de violencia en la calle, especialmente en contra las mujeres y en contra los LGBT. Entonces hicieron un mapa interactivo de violencia política que ya tiene 170 casos de violencia. Lo mismo pasó con los periodistas. Entonces, la Asociación de Corresponsales Extranjeros han dicho que cuando van a cubrir las manifestaciones en favor de Bolsonaro, se sienten hostilizados todo el tiempo, tienen que salir. Lo mismo pasó con periodistas de Brasil. Solo por ser periodista, como si tú eres de izquierda o tú estás en contra Bolsonaro, ¿no? Porque lo que más importante de toda la campaña no fue hecha en la televisión, no fue hecha en los periódicos, fue hecha por WhatsApp. Entonces los fake news fueron muy importantes. Fue eso que hizo que él ganara las elecciones. Hasta que una periodista de Brasil que se llama Patricia Campos Melo hizo, algunos días antes de la segunda ronda de las elecciones, este reportaje, ¿no? Entonces, para contar que unos empresarios invirtieron 12 millones de reales en empresas que hacen envío de masa de... ¿Se dice eso? ¿Me entendéis? Sí, envío masivo de informaciones mentirosas a favor de Bolsonaro, contra Haddad, y está prohibida la financiación de campaña por empresarios en Brasil este año. Entonces, eso fue una cuestión muy seria, pero ¿qué pasaba? El reportaje no traía quién era la fuente. Ella hizo toda la apuración, tenía todo, pero no reveló las pruebas ahí. Y eso, bueno, eso con que la gente pudiera cuestionar la veracidad, la verdad de estas informaciones, ¿no? Entonces Patricia fue amenazada por todos los lados, en Twitter, en Facebook. Sus hijos de Bolsonaro pusieron su cara en las redes sociales y pidieron que la persiguieran. Entonces empezó una perseguición también con la Folha de São Paulo, que es el periódico más importante de Brasil en este momento. Pero bueno, Patricia siguió trabajando ahí. Es una periodista muy importante, una de las más importantes de Brasil. Cubrió un montón de guerras, así que tiene como respaldo psicológico para enfrentar a eso. Está bien, hablé con ella ayer y está súper bien. Esos fueron los ataques y ahí las instituciones de periodistas que fueron en contra de los ataques. Este tipo que dice sin vergüenza es un diputado, uno de los más electos este año, un diputado federal, que era un actor de televisión, que después tuvo un fracaso en su vida y se tornó actor porno. Entonces, ¿porno se dice? Sí. Vale. Bueno, un día antes ya no me acuerdo, pero luego antes de la segunda ronda, Bolsonaro hizo como un video con una pantalla súper grande en la calle más importante de São Paulo, que es la Avenida Paulista, y hizo algunas declaraciones, y sus declaraciones eran: Petralhada, vosotros vais todos a Punta de la Playa. La Punta de la Playa era donde se mataban las personas en la dictadura militar. En mi gobierno no tendrán vez, en mi patria no tendrán vez. Ya que se aman tanto, van los dos, Haddad y Lula, a pudrirse en la cárcel. Gracias. Y dijo también que los movimientos sociales de tierra, de defensa de la tierra, son terroristas y van a ser tipificados como terroristas. Y por fin dijo también que quienes contra él tienen que ir o a la cárcel o al exilio.
los rojos. Entonces, la Folha de São Paulo hace un editorial en que dice que no dejará de cubrir el poder si pasa él como presidente, se pasa como presidente. Entonces, es la primera vez que la prensa brasileña se pone ahí, porque hasta este momento, una cosa que dijo Karina también, no se han nombrado como Bolsonaro como ultraderecha. Y dice que la justificación es del manual de la redacción, de la guía de la redacción, es que se reserva ese uso de términos para designar facciones que practican o pregan la violencia como método político. Si Bolsonaro no es eso, no sé qué es eso. ¿Verdad? Pero ellos calificaron antes de las amenazas que hizo como que no es un extrema derecha. Entonces pusieron Haddad y Bolsonaro como misma equidistancia, ¿no? del centro, y no es, obviamente no es. Salió ayer este artículo del periodista Brian Winter de la revista America's Quarterly, en que dice que la prensa extranjera tuvo una otra posición. Todo el tiempo estaba nombrando como extrema derecha, como ultraderechista, como fascista algunas veces. Por ejemplo, para saber, El País, Washington Post, Guardian, Financial Times, The Economist, New York Times, Los Angeles Times, La Nación, Le Monde, Página 12, todos esos periódicos, esos vehículos nombraron a Bolsonaro como otra cosa. Claro que creo que es alguna cosa para debatir, pero claro que es mucho más fácil cuando tú eres de fuera nombrar, pero bueno, también no nombrar es una omisión. Y entonces viene la segunda ronda y Bolsonaro es el presidente electo de Brasil con 55% de los votos, lo que corresponde a 58 millones de votos, y Haddad tuvo 47 millones de votos. No es que sea poco tampoco. Y en las últimas semanas lo que pudimos ver fue una movimentación de los movimientos sociales y también de gente que nunca más hablaba de política, colocándose, artistas, gente políticos que no más votaban en el PT, colocándose y posicionándose ahí en contra de Bolsonaro por el temor de que se acabara la democracia. Y bueno, pasó eso ahora. Y ahora estamos en ese momento. Una cosa muy interesante que pasó fue este proyecto que se llama Comprova, que reunió periodistas de 24 vehículos, se dice. Yo estoy hablando de eso. Medios. 24 medios de prensa tradicional para lograr coger las noticias, las fake news, y hacer la comprobación si eran verdaderas o no. Eran todas esas empresas. Creo que fue la primera vez que pasó eso en Brasil. Nunca las empresas de periodismo se juntaron para hacer algo juntas ahí. Y bueno, los resultados que hicieron ese acompañamiento en 12 semanas de la campaña electoral, produjeron 146 reportajes para desmentir o confirmar las informaciones, recibieron 67.000 informaciones por WhatsApp, tenían un canal en WhatsApp, un número para recibir las denuncias. 92% eran fake news, informaciones reales eran 9%. O sea que fue una elección totalmente basada en mentiras. ¿Y qué pasó? Después que pasó las elecciones, entonces el Supremo Tribunal Federal empezó a hacer una investigación para saber qué pasó con esos envíos en masa de WhatsApp, para buscar solucionar si eso logró cambiar el resultado de las elecciones, que en mi opinión sí, no hace falta tanta, ¿no?
Bueno, era eso. Y para finalizar, quería decir que mi visión, todo eso hace con que nuestro trabajo como periodistas se torne aún más relevante y la precisión de las informaciones mucho más relevante. O sea que el periodismo nunca fue tan importante en Brasil que en este momento. Gracias. Muy bien, muchísimas gracias. Has hecho una galopada muy valiosa y muy esclarecedora sobre cómo ha sido todo el proceso de construcción de este nefasto Bolsonaro, cómo ha escalado, de qué se ha valido y el panorama que se divisa desde ahí. Y entonces ahora le voy a dar la palabra a Alejandro Varela, que es director de la Mesa de Edición de América de la agencia EFE. Yo creo que Alejandro tiene o puede tener, vamos a ver si lo demuestra, la ventaja de que de tener una cierta equidistancia sobre cada uno de los países que están, digamos, bajo su jurisdicción periodística. Es decir, que es ajeno a las rivalidades que se pueden establecer dentro de estos países de América Latina, porque está afuera y lo ve con esa distancia que puede ser en ocasiones ventajosa, de la misma manera que el enfimismo puede ser perjudicial. La falta de distancia, el apelotonamiento puede llevar a la confusión, y una cierta distancia puede ser muy esclarecedora. Has hecho varias referencias, querida Carolina, a la prensa extranjera. Has hablado de la ventaja que los periodistas extranjeros han tenido porque están fuera de la presión inminente del país y se deben a unas audiencias lejanas, y eso les permite otra manera de estar presentes en la vida del país. Cuando la prensa de un país está condicionada, amenazada, etcétera, entonces pasa a tener una función de primer orden la prensa extranjera. Eso lo hemos vivido en muchos países, lo vivimos en España en la época de Franco, donde porque esta gente, estos dictadores, Franco lo decía abiertamente, decía de sí mismo: yo, Francisco Franco, caudillo de España, responsable ante Dios y ante la historia. Y entonces yo decía a los corresponsales extranjeros, cuando intentaba defender la causa del periódico Madrid, que nos cerraron, yo le decía: responsable ante Dios y ante la historia y ante la prensa extranjera, que es la única que le puede pedir cuentas. Entonces, eso es un consejo, querida, que te doy. Cultivad mucho a la prensa extranjera, apoyaros en la prensa extranjera, porque eso, estar bajo su custodia, significa en alguna medida estar defendidos. Nosotros les decíamos a la policía franquista: mucho cuidado, no somos torturables. Cualquier cosa que nos hagan a nosotros se va a saber en París, en Londres, en Roma, en Nueva York, y le va a costar a usted el puesto y a su jefe. De manera que hay que apoyaros en la prensa extranjera, que os vendrá muy bien. No sé si tú estás sirviendo de apoyo a alguien, pero por si acaso te lo digo. Estoy contento con el primero que quiero decir, no soy un ni
intelectual me considero desde hace mucho tiempo un obrero de la información. Antes decía Miguel Ángel que, por cierto, para mí es un honor estar aquí con él, porque él fue director de información de la agencia EFE y su papel como tal todavía es legendario y recordado, y para mí es como estar hablando todavía con mi jefe. Ahora mismo lo que hago, efectivamente, hablaba de la distancia, dirijo la Mesa América, y eso es un observatorio, porque fundamentalmente lo que hacemos es observar todo lo que está pasando en el continente, desde Canadá hasta Buenos Aires, y en función de lo que está pasando, dirigir el trabajo de todas nuestras oficinas y editarlo en todos los soportes, con lo cual sí que lo estoy viendo desde esa distancia que puede tener esa desventaja, pero también he de decir que yo llevo 25 años viviendo en América Latina, en diferentes países como corresponsal. Entonces sí que he tenido esa cercanía. Yo tiendo siempre en estos foros, las pocas veces que afortunadamente que me invitan, a ser muy simplista y tener una visión muy periodística, en el sentido más simple de la palabra. Y antes decía Karina, los populismos no son, hablando de populismos y cómo pueden afectar al periodismo, no son nuevos, efectivamente, ni son nuevos, y además no es que creo que haya un populismo uniforme, es decir, hay muchos tipos de populismo. Yo me acuerdo yo viví 7 años en Perú, casi todo el gobierno de Fujimori, y vi además también un mecanismo diferente de afectar a la prensa, que no es simplemente la censura, la amenaza. El gobierno de Fujimori era un gobierno populista, con sus sombras o sus luces, no voy a discutir, pero ¿cómo hizo Fujimori con los medios de comunicación? Creó lo que se llama en Perú la prensa chicha, que la creó su agente o el jefe de Estado paralelo, que era Montesinos, y creó un montón de periodistas amarillistas que se dedicaban a hacer la propaganda de las labores de los éxitos del chino, como llamaban a Fujimori, y eran los periódicos que más se vendían, mientras los canales de televisión, el periódico El Comercio, el Canal América, le ponían a parir a Fujimori, pero hasta el punto que cuando yo estaba ahí decían, bueno, ¿cómo pueden decir que Fujimori es un dictador cuando las cosas que dicen los periodistas en televisión de Fujimori, si las dijera un periodista español en la televisión española, estaría en los tribunales inmediatamente? Pero lo que leía la gente era la prensa chicha. Bueno, era un modo de populismo. Si pasamos a hablar, y populistas ha habido, bueno, yo creo que Menem era un populista, pero si pasamos a hablar, por ejemplo, de Estados Unidos, a ver, Estados Unidos, estábamos todos con Trump. Bueno, yo desde que salió Trump, que por cierto yo estaba en las elecciones en Estados Unidos en los días antes de las elecciones, y la verdad es que cuando volví a Bogotá, que es donde vivo ahora, me preguntaba a la gente y no me atrevía a decirlo, pero yo decía, es que va a ganar Trump, y efectivamente ganó. Pero la reflexión que hacemos y cómo afecta al periodismo, lo de Trump parece todo un ejercicio de efectos, pero realmente no están pasando en Estados Unidos cosas tan graves como ya pasaron con el macarcismo. Quiero decir, el ataque que sufrió el periodismo y la intelectualidad en Estados Unidos durante el macarcismo, o tampoco Trump ha hecho las salvajadas que hizo Reagan, que por cierto era otro político populista en Estados Unidos. Y recordemos que Reagan fue el artífice de todo el caso Irán-Contra y cómo afectó y tal. Y luego vino Bush e invadió Panamá. Es decir, este señor, la verdad es que es un bocazas, es un impresentable, pero si lo comparamos y echamos la vista atrás, todavía no ha hecho las barbaridades ni ha afectado al ejercicio de la libertad de prensa en Estados Unidos como otros gobiernos en Estados Unidos sí que han hecho. Y en el continente pasa lo mismo. Y luego, si hablamos de Venezuela, que es curioso, hablamos de Venezuela y se habla muy poco de Nicaragua. Se ha empezado a hablar de Nicaragua cuando ha habido muertos, pero el señor Ortega y la señora Murillo llevan allí casi
casi 10 años. ¿Son gobiernos populistas? Yo, desde mi punto de vista, son gobiernos que yo los califico de ampones. Es decir, no es que sean populistas, o sea, es decir, el señor Ortega... pues yo creo que, bueno, con todos los respetos, para quien lo defienda, me parece es indefendible, igual que es indefendible, y los hechos así lo demuestran, lo de Venezuela, es que dejan de ser populistas, son gobiernos ampones. En el caso, en el caso de Venezuela, estaba escuchando atentamente a Karina y me nota una ausencia, que por cierto es una ausencia que se nota cada vez más cuando se habla de Latinoamérica. Y a mí, por ejemplo, he estado uno de los países que me ha tocado, he estado en ese triángulo que es Bolivia, que viví 4 años, Perú, viví 7 años y ahora vivo en Colombia, luego he estado en otros, y también he vivido en 2 ocasiones en Panamá, que es parte de este problema que voy a decir, que se llama narcotráfico. Cada vez nos hemos acostumbrado a vivir con el narcotráfico sin saber el problema que es en Latinoamérica y cómo afecta. En el caso de Venezuela, el narcotráfico es un fenómeno, se ha convertido en un fenómeno importante del que se habla y se investiga poco. De hecho, una especialista como Karina, pues por ejemplo, no lo ha mencionado. Y desde mi punto de vista, lo que veo es que lo que sostiene a ese régimen es la complicidad que les permite el régimen, el beneficio que les permite el régimen sacar a los militares del narcotráfico una vez que ya lo del petróleo lo han saqueado, de manera que no es posible sacarle beneficio. Entonces, es un régimen narcotraficante, claramente, como lo... Probado, como lo era el caso de Noriega en Panamá, efectivamente. Y la incidencia que tiene el narcotráfico en Latinoamérica y en algunos países, bueno, en México no digamos, es tremenda. O sea, y el poder que tiene para distorsionar la economía, y mucho más que los gobiernos, para amenazar a los medios de comunicación. Yo creo que la mayor amenaza que hay en América Latina, en varios países, a los medios de comunicación no son los gobiernos, es el narcotráfico, por ejemplo en México. Volviendo a Bolsonaro, porque es que puedo hablar de muchas cosas, he visto atentamente lo que ha puesto María Clara. En fin, todo eso de Bolsonaro lo sabemos, ya se ha visto, hemos visto el terrible y desagradable vídeo con la diputada, toda la colección de frases que ha dicho. Hoy estaba leyendo, pero lo importante es una cosa, como en el fenómeno de Trump. En el caso de Trump deja de ser una incógnita, ya le queda menos tiempo además para hacer las barbaridades que nos temíamos y que todavía puede hacer. En el caso de Bolsonaro, vamos a ver qué pasa si toda esa parafernalia de frases se convierte en una realidad. Y me ha llamado la atención una entrevista con Enrique Cardoso en El País, que decía que, por supuesto, rechazando la catadura del personaje, pero diciendo que él está convencido de que Bolsonaro no va a poder acabar con la institucionalidad democrática de Brasil y con el Estado de Derecho. Yo soy optimista y creo que también, es decir, el fenómeno Bolsonaro me ha extrañado mucho y creo que eso se ha explicado poco. ¿Cómo es eso de que ha nombrado y que Sergio Moro ha aceptado ser ministro de Justicia? Y no sé cómo se va a desenvolver eso, ni si es una bomba de relojería en el gobierno de Bolsonaro. O Sergio Moro se va a convertir en un ultraderechista también, pero entiendo que Sergio Moro es un jurista absolutamente respetuoso de la legalidad, de la Constitución, del Estado de Derecho y de las... Sí, bueno, yo tengo otra versión también porque creo que es un personaje tremendamente ambicioso y que su ambición le puede por encima de cualquier principio. Pero, bueno, me quedo con la esperanza de Enrique Cardoso, que creo que es una personalidad respetable, le guste más a uno u otro. De cualquier manera, con todo esto, lo que está pasando al final, el diagnóstico que yo hago después de 25 años viviendo en Latinoamérica, y desde mi punto de vista siempre optimista, es que ahora hay más democracias que antes vigentes en América Latina. La corrupción, que su gran problema no es la corrupción en sí misma, que existe desde que existe el hombre y desde que existe la sociedad, sino el problema de la impunidad,
empieza a vencerse en Latinoamérica. En países como Perú están todos los presidentes, menos Alan García, o fugados de la justicia, condenados, imputados. En varios países, en El Salvador, Costa Rica fue pionero en acusar a presidentes. O sea, quiere decir, las cosas van, yo creo que mejor. En cuanto a lo que está pasando, bueno, de hecho, me llamó la atención, hay un analista político español, es de origen venezolano, yo no sé si le conocerá, Roger Senserrich, que escribe en El Politicón, y hace unos meses escribió un artículo muy, como diría en Colombia, muy despechado, porque él es catalán, de origen venezolano, vive en Estados Unidos y está muy arraigado en Estados Unidos y tiene una gran admiración por Gran Bretaña, y escribió un artículo lamentándose y diciendo que se sentía apátrida porque él, como catalán, se había sentido decepcionado con el procés, y entonces ya los independentistas catalán había renunciado a ser catalán. Luego resulta que dijo, bueno, me queda Venezuela, porque mi madre era venezolana, pero que claro, que con esto de Maduro era impresentable y que reniega de la patria venezolana. Y entonces he dicho, bueno, me queda Estados Unidos, que es donde han nacido mis hijas y estoy viviendo. Y dice, bueno, con Trump nada, yo estadounidense. Y dice, bueno, pues joder, mi admiración por Gran Bretaña me queda como referencia. Y dice, bueno, y vino el Brexit, y dice, pues yo no tengo patria. Y en las contestaciones de la gente que participa, uno le dijo, lo que tiene usted es un problema con la democracia. Y de alguna manera es verdad, porque dijo, oye usted, decir, el Brexit, nos guste o no nos guste, pues fueron unas elecciones. El proceso de Maduro, bueno, eso ha degenerado, pero originalmente a Chávez lo eligieron. A Trump lo han elegido. Y bueno, y el proceso pues no deja de ser una expresión democrática de parte de la voluntad del pueblo catalán. Entonces tampoco podemos ser, como periodistas, entrar en el juego de marcarnos y empezar a calificar. Y a Bolsonaro, por cierto, le han elegido. ¿Por qué eligen a estos personajes? Pues también quiero mencionar, hay un libro que a mí me ha gustado mucho, y es un personaje además que me parece muy lúcido, un catedrático de filosofía español, Daniel Innerarity, que tiene un libro que se llama Política para perplejos. Yo creo que lo que estamos viviendo son momentos de perplejidad, de incertidumbre, donde pueden pasar lo que no pronosticamos. Y tiene una frase que me encanta, que la dijo en una entrevista, y es que la gente, y yo eso sí que lo veo y lo estoy viendo en los procesos electorales que me toca supervisar, la gente prefiere votar por quien administra su rabia antes que por quien le solucione los problemas que le provoca esa rabia. Y entonces salen este tipo de personajes. Yo me niego a pensar que en Brasil hay no sé cuántos millones de fascistas, o que en Estados Unidos hay tantos millones de personas que defienden o que avalan las payasadas y las atrocidades de Trump. Pero, bueno, es decir, estamos en un momento efectivamente de perplejidad que también nos afecta a los medios de comunicación. Nosotros, como agencia, como la agencia EFE y como el resto de las agencias, tenemos una peculiaridad, y es que no nos dirigimos directamente a la opinión pública, nos dirigimos a medios de comunicación, y además esa peculiaridad es importante porque nos obliga a mantener una neutralidad absoluta que nos avala el amplio abanico de clientes que tenemos. Quiero decir, nosotros tenemos medios que son de derechas, de izquierdas, neutrales, y a todos les tiene que gustar la información que damos. Si marcáramos una línea política, pues perderíamos el 50 o el 20% de nuestros clientes. Eso le pasa a Reuters, le pasa a France Press y nos pasa a nosotros. Y al no dirigirnos además directamente a la opinión pública, pues tenemos una posibilidad
posición, quiero decir, ante todo lo que está pasando con las redes sociales y esto, pues más aséptica. Pero también estamos perplejos, como diría Inerarity, y también estamos confundidos, no sabemos por dónde van las cosas. Pero también creo que en eso soy optimista. Yo creo que estamos en un proceso de transición. Lo que hay es una revolución tecnológica, nos tenemos que acostumbrar a ella. Esto de las redes sociales también tenemos que hacer autocrítica, pues por ejemplo Twitter, yo siempre comento coloquialmente que a mí esto de Twitter, que es una red que me obligo a estar, que estoy obligado a ver desgraciadamente continuamente, porque se ha convertido en una fuente de información, pero también veo, pues a veces me quedo una vez más perplejo y veo cómo se comportan los medios en Twitter, y veo que es decir, yo digo que Twitter es una gran taberna, es la taberna universal, donde es como lo que era antes el bar de la Plaza del Pueblo, donde van a compartir la gente la interpretación que hacen ellos de las noticias, pero luego estaban los medios serios que daban las noticias serias. Bueno, pues Twitter es la gran taberna donde todo el mundo o se inventa noticias o dice que ha oído tal y lo convierte en otra cosa, pero es que lo peor es que los medios han entrado al juego y han entrado ahí, y entonces y los políticos también. Hay otro fenómeno que me llama la atención y que es también, digo, hay que ser autocrítico. Yo recuerdo un breve tiempo que estuve en Madrid, que no estuve en América, y estuve haciendo información nacional, de redactor jefe de información nacional en la agencia, y coincidió con que me parece que fue el gobierno de Rajoy empezó o quiso instaurar la costumbre de dar ruedas de prensa sin derecho a preguntas. Se montó un lío monumental, toda la prensa protestó, dijo que eso era un atentado contra el ejercicio crítico del periodismo. Bueno, fue tan monumental que echaron para atrás y volvieron a las ruedas de prensa con preguntas. Y poco después de este lío, un día yo estaba en la redacción y una redactora me trajo una información para editármela. Bueno, me la mandó por los que ya no se traen, me transmitió una información hecha sobre la que entonces era secretaria de no sé qué del PSOE, tú te acordarás, Elena Valenciano, no sé, ya no me acuerdo, y era una dirigente del Partido Socialista. Y eran unas declaraciones de Elena Valenciano sacadas de su cuenta de Facebook. Y entonces yo le dije a esta periodista, mira, esto lo ha dicho en Facebook y nosotros que vamos a reproducir lo que dice esta señora en Facebook. Pero dice, pero tú lo has llamado para cuestionarla, o has llamado a alguien del PSOE, o has llamado a alguien de lo que habla para... Y dice, porque es que a mí esto de pasar un comunicado de un político por Facebook me parece como lo de las ruedas de prensa sin preguntas. Es decir, me parece tan demencial como eso. Cuento esto porque de repente los periodistas y yo nos encontramos muchas veces con noticias en la agencia que te mandan de tal país o de tal, dijo fulano en Twitter, dijo fulano, pero usted, es decir, no vamos a caer en eso, es decir, porque les estamos haciendo el juego. Me hizo gracia lo de Xavier también que comentó ayer, es decir, hay gente, y yo tengo periodistas de la agencia que a veces digo, oye, ¿vosotros trabajáis para Twitter o para F? Porque es que gastáis el mismo tiempo y hay gente realmente que dices, bueno, es que trabajan para Twitter y no les pagan. Y además con la poca ortodoxia profesional y la poca ética y como digo, con el lenguaje de lo que es la taberna universal. Yo creo que si los medios entramos en ese juego, estamos perdidos. Yo creo que los medios tenemos que recuperar, porque además el ciudadano lo va a necesitar en un momento dado, pasado esta fiebre de que cada ciudadano se siente un periodista, va a necesitar esa seriedad otra vez y ese rigor de los buenos medios. Sobre todo este problema, hay un problema financiero, el problema de los periódicos y de la publicidad, que antes la publicidad iba directamente a ellos, ahora la gestionan los intermediarios, Google y todo esto. Pues el día que los medios se hagan otra vez con el control de sus fuentes de financiación, pues podrán poner orden e independizarse de las redes sociales y poder tener una
sanidad económica que les permita tener pues el rigor que yo creo que va a necesitar después de todo este huracán el ciudadano. No sé si me he dejado algo en el tintero, pero en fin, es lo que puedo decir. Muy bien, muchas gracias. Bueno, hay muchísimas cosas que me gustaría comentar. A propósito de esto de la autonomía financiera, claro, la ruina en la que están los medios ha traído consigo la precariedad en la que están los periodistas. Y la precariedad de los periodistas es peligrosísima porque es el camino de la sumisión y de la docilidad y de su posible y accesible compra por parte de quienes están fuera de lo que es digamos los medios tal como los hemos entendido y con los deberes morales que tienen. Luego, amigos, no está todo perdido. Entren ustedes en las noticias y vean que la señora Merkel en el Parlamento Europeo se ha sumado al señor Macron y están dispuestos a que Europa tenga sus propias fuerzas armadas y a despedir con mucho talento y muy buena cordialidad al señor que tenemos, Trump, para que siga desplegando todo lo que haga falta y más donde le convenga. Entonces, atención, Europa quiere ser un actor en la política internacional. Le faltaba, para hacerlo de verdad, tener el respaldo de unas fuerzas armadas que siempre tienen, entre otras, esa función: respaldar la política exterior de cada uno de los países. Ahora Europa, comunidad, va a ir para adelante. Se desprende o se marchan por su cuenta nuestros queridos amigos británicos, así les va a ir, y eso, por otra parte, pues significa que los Estados Unidos dejan de tener un intrigante dentro del club. Así que nos va a permitir ir más deprisa. Entonces, habría que plantearse, pedirle a los Estados Unidos que sean coherentes, que desplieguen la DEA dentro de los Estados Unidos, que es donde está la demanda, y así, actuando sobre la demanda, pues condicionarán o reducirán la oferta y todo lo que alrededor de ese mundo corrupto se ha organizado para daño de todas las democracias y de todos esos elementos tan importantes para que la democracia prevalezca, que son los medios de comunicación. Corrupción nos acompañará siempre, forma parte del estado de naturaleza caída en la que se encuentra la humanidad después de aquel incidente que tuvimos en el paraíso terrenal con la manzana y todo eso, y nos echaron. Entonces, desde entonces existe la corrupción y el problema nos va a acompañar siempre, pero el asunto hay que ir a acabar no con la corrupción, que no vamos a terminar, aunque luchemos siempre contra ella, sino la impunidad. Hay que combatir en el campo de la impunidad, porque es la manera de disuadir a la corrupción. Pero bueno, perdonad estas reflexiones y empecemos el coloquio, que todavía tenemos 20 minutos o más. Vais pidiendo la palabra, identificaros para que conste así en la transcripción del libro, que procuraremos enviaros lo antes posible a la dirección de correo electrónico o postal, las dos cosas que nos hagáis llegar. ¿Puedo hacer un comentario? Sí, adelante, Carolina. No, algunos comentarios solo para que se pueda clarear lo que he dicho yo también. Yo estoy de acuerdo con muchas cosas que has dicho, incluso en respecto a la democracia. No creo que va a pasar un golpe militar, aunque él esté poniendo un montón de militares en el gobierno ahora, pero creo que hay gente que va a sufrir mucho más, que son las personas pobres y la población negra y la población, por ejemplo, nosotros somos el tercer país que más gente pone en la cárcel. O sea, ¿El primer país cuál es? Los Estados Unidos. El país que tiene una población penal mayor en relación con su población total
son los Estados Unidos. Por cierto, las prisiones que están en manos privadas, hay una sociedad que es la propietaria de gran parte de las prisiones y es es una de las empresas cuya cotización sube sin parar en Wall Street. ¿Puedo un momento también por alusiones? ¿Puedo terminar? Termina. Bueno, entonces nosotros tenemos una población en la cárcel de 700.000 personas. No es poca gente, es mucha gente. Él ha declarado cosas como, bueno, si tenemos que encarcelar más gente, vamos a encarcelar más gente, y no ha dicho nada acerca de sacar gente, ¿no? Porque hay como 40% que son presos provisorios, que están ahí esperando el juzgado, ¿no? Es decir, presos provisionales, en situación de prisión provisional, sí. Sí, bueno. Otra cosa que ha dicho es que va a reducir la edad penal, o sea que va a poner más jóvenes en las cárceles también. O sea, lo que quiero decir es que no es un fascista, no toda gente que votó en él es fascista, pero sus ideas, cuando habla así de cosas, como las cosas que habla así, hace legítimas que gente salga a la calle matando a otras gentes, ¿no? Pero por otro lado creo que en los 13 años que tuvimos del gobierno Lula y después del primer gobierno Dilma, hicieron con que mucha gente pobre pudiera acceder a derechos que nunca antes hubieran tenido. Entonces creo que está en eso la esperanza de que la democracia no se va ante nuestras manos. Y por fin quería hablar de Moro. Por supuesto que es una persona súper importante en el combate a la corrupción y un juez súper respetado, pero ha manipulado bastante. Y no creo que sea bueno para la democracia que una persona sea el héroe de la salvación, de la limpieza, de toda la política, ¿no? Es eso, gracias. Sí, eso es lo que se llamaba en España los jueces estrella, que hacen grandes trabajos y son sumamente peligrosos al mismo tiempo. ¿Querías decir algo, Karina? Rápidamente, un apunte, porque además creo que Alejandro ha dado en la clave, porque es muy importante, sobre todo que la presencia del narcotráfico y una cierta venia, por decirlo así, al paso de droga a través de Venezuela, ya desde el gobierno de Hugo Chávez era un elemento real y que evidentemente las Fuerzas Armadas, que son las que tienen más control en las fronteras y sobre todo en el tema de las aduanas, se habían hecho deliberadamente la vista gorda. Pero es verdad que con el régimen de Nicolás Maduro hay además una serie de periodistas que han venido investigando y le llaman el cártel de los soles, porque los militares que manejan pues las redes más gruesas de dinero han sido ascendidos, no han sido apartados de las Fuerzas Armadas. De hecho, los dos sobrinos de Nicolás Maduro y de Cilia Flores, que son apresados en Estados Unidos, también tenían un lucro importante con la droga. Lo que pasa es que lo más grave, y es lo que coincido con Alejandro, es que una vez que la vía de que la caja chica del petróleo se secó, realmente todo el tema de la autoridad y el uso de la autoridad para beneficiarse con el tema del narcotráfico es grave, pero sobre todo porque tiene un reflejo también en la violencia, el AMPA. O sea, porque una cosa es la violencia social, otra cosa es el AMPA. Y por eso quería puntualizar, porque además estoy muy de acuerdo con lo que has dicho sobre todo eso, cuando las arcas se vaciaron, hubo que utilizar la autoridad para otro negocio. Era esa puntualización. Muy bien, pues os veo extenuados, pero si alguien no está extenuado, vamos a ver, yo quería decirle a Karina, mientras os animáis a hacer preguntas, que primero se asciende a los corruptos y luego se les fusila, que es lo que hizo Fidel Castro con el general Ochoa. O sea que algunos de estos ascendidos debería cuidarse mucho, no vaya a ser que convenga en otro momento determinado al señor Maduro fusilarlo para dar un ejemplo y animar a la concurrencia. Adelante. Mira, yo solo para... ¿Quieres dar perdón. Mi nombre es Óscar Martínez, soy del Faro del Salvador. Y tengo preguntas para Karina y para María y otra pregunta para Alejandro, provocación, no sé qué será. Mira, hay algo de lo que decías del periodismo, de las redes sociales como plaza de cosas que anunciamos pero luego no las convertimos en titulares, que eso pasó mucho en Estados Unidos.
decir, Trump no se entendía de dónde salían los votantes de Trump, aunque ya había gente como Joe Sacco y Chris Hedges que habían hecho libros en 2010 como Días de Revuelta, Días de Destrucción, que era el Estados Unidos profunda, que terminó votando por Trump. A ustedes dos, ¿ustedes creen que en sus países faltó que los reporteros salieran de las capitales, fueran al interior y contaran cosas que luego no vimos venir? Lo dejo como pregunta. ¿Creen que algo de las bases, que por ese, no sé cómo llamarle, cheveridad diría en Colombia, o buenondismo en El Salvador, no fuimos a contar a los que luego fueron bases de Bolsonaro, o bases de Chávez o de Maduro? No fuimos a contar a esa gente desesperada que ante cantos de sirenas terminaban estando hartos de cosas que quizás no lográbamos ver desde posiciones acomodadas de las capitales. Y a vos, Alejandro, yo quisiera que desarrollaras un poco más ese argumento duro para el debate, pero chocante de creo que estamos mejor. A ver, yo soy salvadoreño, creo que estamos mejor. Vivimos una guerra civil donde estábamos peor. Ahora, en términos de periodismo, tu invitación, estoy seguro que no es por ese lado, ¿es a qué? Porque yo no, lo que pasa es que empezar ese argumento comparando con los tiempos del abismo me parece un poco un despropósito. Es decir, tratamos de no volver a compararnos con esos momentos donde prensa nacional simplemente no había. Es decir, había muchos medios que tenían como protocolo que un coronel viera la nota antes, y todos sabemos que tener como editor a un coronel no es lo más adecuado. Entonces, la invitación es a que, al empezar el argumento que yo comparto en lo que has dicho en gran medida, pero es a que cuando empezás diciendo creo que hay más democracias, creo que estamos mejor, en términos de periodismo me refiero. Bueno, quiero decir, no es tanto al abismo. Yo cuando he dicho eso me refería más en términos políticos, en términos de la situación política de Latinoamérica, y no es el abismo. Yo cuando empecé, mi primera dirección fue la de Bolivia, con el gobierno de Jaime Paz Zamora, y se había acabado el récord mundial de golpes de Estado en Bolivia. Todavía estaba vigente la dictadura de Pinochet, Centroamérica estaba incendiada de conflictos, todavía estaba la guerra, el conflicto en El Salvador, en fin, Estados Unidos acababa de invadir Panamá. Entonces, en términos políticos, creo que las cosas han evolucionado. Eso no quiere decir que esté para aplaudir lo que hay y para estar satisfechos y contentos, pero sí que se ha mejorado en términos de corrupción. Todo las dimensiones internacionales de lavajato y el problema de Odebrecht han desencadenado en lo que entendemos que hay que combatir, que es la impunidad. Y eso en tu país, hay 3 presidentes, si no me equivoco: Funes, que está huido, Saca, que ha sido ya sentenciado. Entonces, en Perú, es decir, Fujimori está en la cárcel, Montesinos está en la cárcel, en fin. Yo creo que hay democracia en todos los países, salvo en Nicaragua y salvo en Venezuela, y cuando miraba también el papel de Estados Unidos, aún con un personaje tan, unánimamente infame como es Trump, digo, pero no han pasado las cosas que pasaban, quiero decir, y no en el abismo. Es que el señor Bush inventó una guerra en Irán, el señor Reagan invadió Panamá, y el señor Reagan montó toda la operación de Irán contra. Entonces, en ese sentido, en cuanto a lo del periodismo, yo no digo que estamos mejor, lo del periodismo decía que estamos en un momento de transición. Ahora bien, yo, por ejemplo, como agencia, y he dicho que lo que tenemos que ser es autocríticos, yo, por ejemplo, como agencia digo, oye, para una agencia, si lo sabe hacer bien, este es el mejor de los mundos, porque ahí se han multiplicado el número de medios por 1000. Es decir, si antes teníamos solo tantos medios, ahora entre digitales y cada uno monta su digital, y dice, ¿y quién tiene la capacidad de cubrir el mundo como una agencia? Es que solo somos las agencias los que tenemos corresponsales en todo el mundo. Entonces, si lo sabemos hacer bien, nos irá mejor, porque tenemos mejor mercado. Y si a los digitales les va bien, y a la multiplicidad de medios les va bien, precisarán
los servicios de las agencias y podrán hacer la información con mejor profesionalidad, porque tendrán mayor independencia económica. Pero para eso hay que recuperar de lo que hablábamos ayer, y digo los medios tradicionales porque nosotros no dependemos de la confianza del consumidor final, de la opinión pública, dependemos de la confianza de los medios, pero vosotros, los medios, sí que creo que habéis perdido la confianza, igual que la han perdido los políticos, y por eso están saliendo estos personajes tan estrafalarios en la política. Los medios sí que tenéis esa deuda o esa asignatura de, en este momento que creo que es de transición, recuperar la confianza, pero creo que vais a ser ayudados por el propio ciudadano, que va a acabar cansado de estar alimentándose de esa taberna universal en que se han convertido las redes sociales. Entonces, en ese sentido, soy optimista, pero no digo que las cosas estén mejor. Aunque a mí, de todas maneras, yo estoy muy satisfecho. Puedo decir también que están mejor, porque yo cuando empecé a trabajar por ahí en los 80, y cuando empecé a ser corresponsal extranjero, ni tenía teléfono móvil, ni tenía internet, ni tenía nada. Es decir, ahora trabajar es una maravilla. Es decir, yo puedo estar aquí y me entra aquí una noticia, y si me entra algo importante puedo decir, oye, perdonadme, tengo ahí la computadora y lo... Antes, la verdad es que lo pienso y lo